Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia sobre prisión preventiva. El día de hoy está a cargo del abogado Eduardo Cortés Orrillo. Él es abogado litigante en materia penal, procesal penal y civil en el estudio jurídico ERCOAP y abogados. Le damos su tiempo. Buenas noches a los presentes. Le damos las gracias a ICJ por permitirnos en esta noche tener que compartir un tema muy importante y relevante en la práctica del nuevo Código Procesal Penal, una institución que se viene llevando a cabo y supuestamente también hay grandes ponentes como el doctor Duberly Rodríguez, también tenemos a Neira Flores, del Río Labarte, que precisa muy bien sobre el tema que vamos a hablar sobre el día de hoy, el tema de prisión preventiva. Haciendo un hincapié a esta institución, el ser humano tiene derechos fundamentales. Como persona humana, la libertad, en este caso del ser humano, no es supremo ni omnipotente como la vida. El valor y bien jurídico máximo del ser humano es la vida, conllevado a ello la libertad ambulatoria de la persona. Seguido a ello, tenemos a uno de los grandes expositores de la lengua española, a Miguel de Cervantes, donde menciona que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por lo contrario, el cautiverio es el mayor que puede venir a los hombres. Desde este punto de vista, este literato, aún no siendo abogado, y sobre todo en estos temas de materia penal, él hace referencia: ¿qué puede más ser superado que la libertad? Si una ave está en una jaula, no puede gozar de sus atributos. Al igual el ser humano, dentro de la práctica jurídica que se tiene dentro de un proceso penal, no se le puede restringir sus derechos a la libertad. Asimismo, la prisión preventiva debe ser usada como la excepción, no como la regla. Si nosotros vemos, seguramente más adelante ustedes, lo que son abogados y sobre todo en materia penal, vemos todos los días en los tribunales que se dan prisión preventiva. Aún sin reparar o sin analizar bien los presupuestos materiales para acceder a la prisión preventiva. Y además, ahora que se ha dado la casación C26 de 2013 Moquegua, hay otros requisitos que se tiene que observar para dictar la prisión preventiva. Lo que muchos de los jueces ahora, lo único que es además, ni escuchan a las partes. El fiscal lo único que argumenta es que la pena sea mayor a 4 años. Y a la vez, a veces también sus fundamentos de requerimiento de prisión preventiva, lo único que se basa son en indicios. ¿Qué nos pide el Código? En el artículo 268. Ahí están los presupuestos materiales que se tienen que dar para dictarse la prisión preventiva. Pero muchos jueces ahora estamos todavía en el sistema inquisitivo. ¿A quién se debe garantizar en un proceso penal? ¿A la víctima o al imputado? Esa pregunta le dejo para el final de la exposición, para que ustedes me den esa respuesta. Entonces, el tema a realizarse es sobre la prisión preventiva. La prisión preventiva es sin duda la medida cautelar o de coerción personal más grave y polémica para el incausado, puesto que implica que tendrá que estar en el proceso penal siendo privado de su libertad personal. En estos casos, se ha dado cuenta que una persona privada de su libertad no puede ejercer ese derecho de defensa.
La mayoría de abogados, no decimos todos, ni incluyéndonos nosotros, lo primero que hacen es cobrar. Y en segundo plano, la defensa. Pero nosotros es al revés. Nosotros que queremos ejercer la abogacía, debemos ser verdaderamente abogados, como dice Miguel Ángel Osorio. No solo tener un título de profesión que diga que eres abogado, sino que nosotros debemos mantener esa relación como abogado y como tu defendido. Entonces, ¿qué nos dice en esto el que escribe los mandamientos del abogado Juan Eduardo Coctiol? ¿Qué nos dice? Sé leal con tu cliente al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Porque sabemos que el investigado, al estar restringido de su libertad, no puede ejercer libremente su defensa. Muchas veces, el abogado no ingresa a realizar una investigación concreta de los hechos. Y es además el fiscal, ¿qué es lo que hace? Si se basan en indicios, con esos indicios acusa. Con ese indicio pide prisión preventiva. Algo que nosotros los abogados tenemos que refutar, esa teoría del fiscal. Hay un caso, justamente que estamos llevando acá en el Cono Norte, un caso que el fiscal solo se ha basado en indicios. Solo porque en un video se ve un rostro parecido, pero no concreto, sino parecido. Ha pedido prisión preventiva. Pero tiene que darse los 3 presupuestos. El primero, fundados y graves elementos de convicción. No dice simples elementos de convicción, dice fundados y graves elementos de convicción. Que la pena sea mayor a 4 años. Ellos, como dicen, bueno, robo agravado, mayor de 4 años, ¿no? Entonces, viene lo otro, obstaculización de la investigación. Entonces nosotros tenemos que tener un énfasis como abogados defensor, litigantes, tenemos que contradecir y demostrar esos presupuestos que está pidiendo el fiscal no son ciertos. ¿Y qué nos dice la casación C26 de 2013? Que el fiscal debe motivar su requerimiento de prisión preventiva. El juez debe motivar las resoluciones que dicta la prisión preventiva. Aún hay otro requisito que el juez y el fiscal no han evaluado: el principio de proporcionalidad. Entre la proporcionalidad de la medida, ellos no han observado eso. Entonces nosotros como abogados defensores, el cual no es nuestro trabajo de hacer una investigación eficaz a la cual ellos están expuestos, nosotros tenemos que demostrarle a ellos. Y a veces el juez, ¿qué es lo que hace? Escucha al fiscal, no escucha al abogado. Al momento de dictar la prisión preventiva, lo único que hace es leer lo que el fiscal ha presentado en su requerimiento de prisión preventiva. Y no escucha al abogado defensor. Entonces, el abogado defensor, ¿cómo puede realizar para que no se dicte la prisión preventiva? Demostrarle con elementos de convicción que justamente que el fiscal está sustentando no se lleva a cabo. El Tribunal Constitucional en este caso se ha pronunciado señalando que si bien la prisión preventiva constituye una medida que limita la libertad física, por sí cualquier, no se ve en este caso, cuando nos menciona la libertad física, tiene, como le mencionaba anteriormente, que la prisión preventiva debe tomarse como la excepción. No, pero ahora ¿qué han hecho los fiscales? Se ha tomado como la regla, no como la excepción. En este caso, la libertad es la regla y la prisión preventiva es la excepción. Entonces, ahora todos los jueces se han hecho, como dice Duberly Rodríguez, carceleros hasta por orden genético. A todos quieren mandarles a la cárcel. Es decir, ellos lo primero que hacen es, primero te meto preso, luego te investigo. Es todo lo contrario.
primero te investigo y luego te meto preso. Porque de lo contrario, entonces, ¿dónde se estaría, en este caso, garantizando el derecho de defensa, la igualdad de armas, el debido proceso? No se estaría garantizando. Por ello nosotros, como abogados litigantes, tenemos que hacer una eficaz defensa. Asimismo, en este punto, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, según el cual también menciona que la prisión preventiva, de las personas que hayan ser juzgados no debe ser la regla general, debe ser la excepción. Porque ¿acaso solo la prisión preventiva existe como medida cautelar de coerción personal? No, tenemos otras medidas también. Tenemos la comparecencia con restricciones, la caución. Entonces, ¿qué más si el fiscal le da a pedir una prisión preventiva y no una comparecencia con restricciones? Lo cual es lo más constitucional, digamos, ¿no? Es constitucional la prisión preventiva, pero desde el punto de vista que ésta respete el principio de proporcionalidad. Asimismo, para entender un poco mejor esta situación, Sala de Beteta nos dice que la regla general es la libertad del imputado y la detención es la excepción. Justamente vemos ahí en el dibujo las aves. Y acá el sujeto dentro de rejas. Entonces, ¿qué debemos observar día de hoy? Nosotros tenemos que luchar por la libertad de nuestro patrocinado, mientras en este caso es la regla. Porque como le mencionaba anteriormente, ¿qué hacen los jueces? Lo primero que lo toman como la regla es la prisión preventiva y como la excepción la libertad, el cual hasta el Pacto Internacional de los Derechos Civiles lo menciona muy claramente. Para ello, los jueces, como mencionaba, dicen, no, primero te meto preso, luego te investigo. O primero, en este caso, como les decía, primero te investigo, luego te meto preso. Porque una persona indefensa, ¿cómo puede ejercer sus derechos? Ya más adelante, justamente en los presupuestos, vamos a ver qué es lo que tenemos que defender nosotros. Tenemos el primer presupuesto. Fundados y graves elementos de convicción. Para poder adoptar este primer fundamento, es necesario que exista un grado de confirmación sobre la realidad del delito y la vinculación del imputado. Es decir, el fiscal tiene que estar convencido de que la persona a quien está pidiendo la prisión preventiva fue el que cometió el delito. Porque eso es lo que se espera, ¿no? Porque si a una persona le ponen a 9 meses de prisión preventiva y al final sale que es inocente, dígame, ¿quién nos repara ese daño? Nadie. El Estado no te repara el daño por los 9 meses que tuviste recluido. Entonces, ¿qué debe existir para eso? ¿No? Aquí debemos señalar que el fiscal, antes de pedir un requerimiento de prisión preventiva, debe analizar bien los hechos. Porque nadie te repara el daño que te causa el Estado. Estar recluido en una carceleta es algo grave. Y no solo afecta al imputado, en este caso también al investigado. Afecta a la sociedad y afecta también al ámbito familiar de quien está recluido en el penal. Entonces, no basta cualquier imputación. Esta imputación que tiene que tener un alto grado de probabilidad. No basta cualquier imputación. Todos pueden indicarte que esa persona lo hizo, pero ¿cómo lo pruebas? En el derecho tú lo hiciste y con medios de prueba señalo que tú lo hiciste, porque si no, ¿cómo pruebo? Tiene que haber un nexo entre el hecho y la persona que lo cometió el hecho, porque de lo contrario
no se daría, en este caso, el cuerpo del delito no se daría. No sería antijurídico, culpable. Entonces, debe existir una estrecha vinculación y que este nexo sea corroborado no por cualquier elemento de convicción, sino por graves y fundados elementos de convicción. Recientemente, en la ciudad de Bambamarca, tuvimos una prisión preventiva. ¿Y qué mencionaba el fiscal? Que solo tenía elementos de convicción. Entonces, uno como abogado defensor tiene que saber qué es graves y fundados elementos de convicción. El abogado litigante tiene que saber que justamente la persona a quien está defendiendo es inocente o es culpable, para poder demostrar, porque si una persona te está mintiendo en el transcurso del proceso, va a salir la verdad. En el juicio va a salir la verdad. Entonces, ¿cómo tú argumentas? ¿Cómo haces tú tu teoría del caso? ¿En qué te fundamentas? Para ello nosotros tenemos que saber fundados y graves. Quiere decir que una probabilidad demasiado alta. El fiscal tiene que saber que lo que está pidiendo se va a dar en la sentencia. Entonces, y si no hace eso, solo pide por pedir, como el caso que tenemos ahora. Ha pedido prisión preventiva. Apelaron, lo sacaron del penal. ¿Por qué? Porque justamente no había fundados y graves elementos de comisión. Por supuesto, el hecho se ha cometido y es mayor a 4 años de pena. Pero, ¿qué falta acá? Los elementos y graves elementos de comisión. Graves y elementos, ¿no? Graves y fundados elementos de convicción. De lo contrario, si falta un requisito, no se estaría dando la prisión preventiva. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es el más importante de los requisitos para que se dicte una prisión preventiva? Lo que lo mencionaba, el nexo causal. Debe existir esa estrecha vinculación. ¿Entre quién? Entre el hecho punible y el quien lo cometió, el autor. Porque si no existe ese nexo causal, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué elementos graves y fundados estamos hablando? Si no existe ese nexo causal. Tiene que existir para que haya, en este caso, graves y fundados elementos de comisión. Por ejemplo, los elementos de convicción que se han recabado solo acredita la comisión del hecho punible, pero no el grado de participación del imputado. Entonces, como lo mencionaba, por una sindicación simple, aparecido, que diga es autor del delito para cual yo debo pedir la prisión preventiva. Es decir, en el derecho, en una investigación, es factible decir, de repente fue él. Eso no existe en el derecho. En el derecho existe, ¿es él o no es él? Y si es él, lo investigo, pero en libertad. Para eso la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación con ayuda de la Policía Nacional. Pero lo primero que hacen ahora, ¿qué es? Sentarse en su escritorio, ponerse las caras largas, te reciben hasta con mal efecto. Y cuando tú quieres ingresarles medios de prueba para la ayuda de esa investigación, ¿qué hacen ellos? No, señor, usted no está de acuerdo a la ley. Entonces, el abogado, ¿en qué momento entra a detallar como abogado? ¿Para qué uno se forma? Nosotros podemos tener todas las de ganar, pero si te vas sin espada a una guerra, te vas solo con escudo, tienes la de ganar, aún siendo bueno, pero tienes de perder. ¿Por qué? Porque sabes que el juez lo va a escuchar solo al fiscal. Pero si eres un buen abogado, con medios de pruebas, tú lo vas a demostrar. A los documentos ellos no pueden hacerse para atrás. A las palabras sí pueden hacerlo lo que quieran, pero a los documentos. Entonces, para que exista de ese modo una identificación, ¿no? Un alto grado de probabilidad, y en este caso sea entonces graves y fundados de elementos de convicción,
como lo mencionaba en el caso que se está dando ahora, eso supuestamente ella lo hizo, pero no es. Si nosotros vemos los peritos, tanto del Estado como de parte, y si del Estado dice sí es, pero veamos si aplicó justamente todo el reglamento y el protocolo que a ellos se les permite realizar esa identificación. Y si no han respetado el protocolo, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? El pronóstico de pena. Todo fiscal, y justamente si hay acá abogados litigantes y se han enfrentado a una audiencia de prisión preventiva, y los que van a enfrentar más adelante se darán cuenta que todo fiscal, que el delito pase la pena de 4 años, van a argumentar eso, aunque no existan los graves elementos de comisión. Que se dé la pena de 4 años para arriba, piden prisión preventiva. Entonces, pero acá el juez debe realizar una valoración transversal con el principio de lesividad y proporcionalidad, previstos en los artículos 4 y 7 del título preliminar del Código Procesal Penal. Justamente en el Cono Norte ha estado llevándose los procesos con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Pero desde el 1 de junio que se puso en vigencia, está el nuevo Código Procesal Penal. Es un código garantista, con tendencias acusatoria adversarial. ¿Pero usted cree que se dan en la práctica eso? No se dan en la práctica. Las teorías que nos llenan, ¿no? En este caso, los jueces. Y ahí nomás vemos a Neira Flores, nos llena de teoría. ¿Pero usted cree que eso se da en la práctica? Eso es teoría. En la universidad, ¿qué nos enseñan? Teoría. ¿Te hacen una simulación de juicio? No te lo hacen. Justamente el abogado que sale de la universidad, lo que aprende es en el campo de los hechos. Ahí aprende todo. En la universidad te enseñan a hacer un escrito, no te enseñan. Ni aún te enseñan a personar ya el proceso. ¿Y qué más aún? Una simulación de juicio, de audiencia, ¿no? Pero César Nakazaki sí, lo respeto mucho a ese maestro, que él sí aplica su práctica, lo aplica a sus alumnos. Y es pues el que estudia con él va a ser un erudito, ¿no? Aunque muchos lo contradicen. La mayoría, como le decía, de fiscales que piden una prisión preventiva solo evalúan que la pena sea mayor a 4 años. Y además el juez nunca escucha a las partes, solo emite su resolución a lo que el fiscal lo pide. Menciona en su requerimiento graves y fundados elementos de convicción. ¿Por qué? Declaración de tal, declaraciones, en este caso, y todos los actuados preliminarmente. Dígame, en la instancia preliminar, ¿se actúan elementos o indicios de comisión? Se actúan indicios. Elementos de comisión es en la investigación preparatoria. Y en la acusación, pues sabiendo ya que justamente lo ha cometido el hecho. Entonces, con indicios yo no voy a pedir la prisión preventiva, aún solo porque el delito pase los 4 años. Pero como ya le menciono, ¿y si nunca lo cometió? ¿Qué es lo que hacen ahora? Hoy día estaba en una audiencia acá en Plaza Norte, en el Cono Norte, y entonces lo preguntaban al abogado defensor por el tráfico ilícito de drogas. Lo único que decía, está conforme. Nunca rebotaba la teoría del fiscal. No lo hacía. ¿Por qué? ¿No lo leyó el caso? ¿No sabe sobre el tema? ¿Por qué no lo hacía? Si justamente para ir a un juicio nosotros sabemos qué estamos defendiendo. Si a los animales los defendemos con tanto coraje, y a un ser humano que pensamos que va a ir preso toda su vida, y si es inocente, y si es culpable, entonces
para que no se vulnere el debido proceso, el derecho de defensa, estaremos sentados ahí. Pero si es inocente, tenemos que darlas todas de ganar. Y llegamos al peligro procesal. De acá es donde se cogen los fiscales. Eso es lo que ven los fiscales. El señor no tiene arraigo, no tiene trabajo, no tiene familia, no tiene hijos. Pero ¿qué clase de documentos vamos a presentar nosotros como abogados defensores para desacreditar lo que justamente al fiscal le compete hacer? Si presentamos, por ejemplo, un escrito para que haga una constatación domiciliaria, los fiscales no lo hacen. Que se les falta tiempo. Claro, a veces les falta tiempo, ¿no? Porque están por ahí haciendo otras cosas. El peligro procesal es la institución más importante por la que se pide la investigación, en este caso, la prisión preventiva. Entonces, aún siendo el elemento más importante, ¿por qué? Porque toda vez que la institución de prisión preventiva justamente se fundamenta en la necesidad de hacerle frente al peligro de frustración del proceso penal, ya sea por el peligro de fuga del imputado o por la intromisión negativa de los actos de investigación. En este caso, el fiscal pide la prisión preventiva, ¿el miedo a qué? A que el investigado se fugue. Pero si el investigado tiene propiedades, tiene casa, tiene familia, pero ¿qué es lo que han dicho ahora hay una casación donde dice que el domicilio puede tener hasta el mendigo? Por supuesto, todos pueden tener un domicilio, ¿no? Pero ¿qué clase de documento tú presentas para acreditar que justamente esa persona tiene domicilio? Y si es un menor de edad, salvo que sea profesional y desde 13, 14 años tenga empresa y tenga negocio, tenga trabajo, tenga familia. Pero si es menor de edad. Entonces, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos Chaparro y López Iñiguez versus Ecuador, etc., señala que el peligro procesal no se presume, sino se debe realizar dándose la verificación, en este caso, con asuntos no de fundados y graves elementos de convicción. Es decir, el peligro procesal no se debe presumir. No puede decir, pues, supuestamente de repente va a salir del país. De repente esta persona no tiene trabajo, va a huir del país. O no se va a presentar a las diligencias que se van a realizar o se van a llevar a cabo durante la investigación. Eso es lo que tienen miedo los fiscales. Y como decía anteriormente, ¿no? Los jueces se han hecho carceleros hasta por descendencia. Aún no olvidan el tema inquisitivo. Pero sabemos que ahora nosotros tenemos que garantizar el derecho de nuestro patrocinado. Y si no nos enseñan ellos, lo enseñaremos nosotros. Entonces, el peligro procesal presenta dos elementos: el peligro de fuga y la obstaculización probatoria. Eso es lo que menciona el código, ¿no? En el 268, en su tercer acápite. El peligro de fuga, en este caso, debe ser considerado como la situación probable de sustracción o evasión de la justicia por parte del procesado. Es como le mencionaba en una parte: sospecha inicial, investigación preliminar, sospecha reveladora en la formalización de la investigación preparatoria, y la convicción y la alta probabilidad por parte del fiscal y del juez debe ser justamente respectivamente
en la acusación. Entonces, para analizar el peligro de fuga, ¿cuáles son los requisitos? En este caso, para examinar el primer requisito tenemos el arraigo. ¿Y qué se entiende por arraigo? Según la casación 631 del 2015, Arequipa, de fecha 21 de diciembre de 2015, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República estableció que los criterios que el juez debe tener en cuenta para determinar el peligro de fuga están vinculados al arraigo. El arraigo tiene tres dimensiones. Uno, la posesión. ¿Qué es lo que posee la persona? ¿Tiene propiedades? ¿Tiene bienes? Acá hacemos una pausa. Cuando el fiscal pide la prisión preventiva, dice no tiene arraigo domiciliario, no tiene arraigo laboral. Pero el abogado anteriormente se lo presenta el escrito y dice haga la constatación. Entonces, cuando el fiscal no hace la constatación, ¿quién tiene que presentar esos documentos certificando que su patrocinado tiene arraigo domiciliario? Es el abogado, el defensor. Pero si el abogado defensor no presenta, porque justamente el fiscal en el tema de la investigación para pedir prisión preventiva, él la debía constatar, ¿no? Si tiene arraigo laboral, domiciliario, si tiene familia, si tiene vínculos con los padres, hijos, todo. Pero mayormente no se hace eso. El que tiene que demostrar mayormente a veces es el abogado defensor. Y a veces cuando el abogado defensor no acredita, ¿quién acredita quién es? El investigado. En muchos casos se da. Señor, pero yo a veces, pero tu abogado, no. A veces yo menciona, ¿no? Y tienen todo el follaje de los medios de prueba, que ellos sí tienen posesión, tienen familia. Y a veces cuando mencionan arraigo, lo primero que hacen, ¿qué? Sacar partida de nacimiento del hijo, sacar partida de nacimiento de la mujer, el DNI. Entonces, para nosotros acreditar el arraigo, primero, la posesión. Si tiene bienes. El arraigo familiar, si tiene esposa, si tiene padres, si tiene hijos. Porque si tiene hijos, es imposible que se fugue del país. Porque se sabe que tiene una obligación de pasarle alimentos, ¿no? Entonces, y el 3 es el arraigo laboral. De presentarse estas circunstancias en la prisión preventiva, del peligro de fuga está relacionado con la moralidad también del imputado. ¿Cómo se comporta el investigado en el transcurso del proceso? Es un requisito accesorio a lo que dice la casación 631 de 2015. La moralidad del investigado. Si en la primera citación no concurrió a la declaración o a las demás citaciones que se le haga. Pero a veces, ¿por qué a veces no concurre también el investigado? Es un punto clave que a veces tenemos. Las notificaciones. A veces no llega al domicilio del investigado. Y si tiene el abogado, no lo avisa. En última hora lo avisa. Se dan los casos. Se dan. Si, por ejemplo, hoy te toca declarar a las 10 de la mañana, ¿qué horas te avisa? 10 de la mañana. Y si no estás en el lugar, ni así tome el avión, llega a la declaración. Y como los fiscales, como están sentados en su escritorio, a la hora exacta. Pero ellos, para llegar a la audiencia, 15 minutos, 10 minutos. Pero como son fiscales, tienen que respetarlo, ¿no? Con respecto a esto, también el Tribunal Constitucional desarrolla elementos que deben ser evaluados antes y durante del proceso. Tenemos los valores morales del procesado, su ocupación, los bienes que posee, los vínculos familiares y otros elementos que puedan acreditarse. Por ejemplo, recientemente tuvimos una prisión preventiva en Mahuamarca
a lo que el fiscal pedía a todo, 9 meses de prisión preventiva, era para un docente. Entonces, lo primero que hice como abogado defensor es estudiar la proporcionalidad de la pena, los elementos graves y fundados de convicción y sobre todo acreditar qué es lo que tenía. Si verdaderamente era lo que decía el fiscal, que se puede dar a la fuga o no. ¿Qué era lo que tenía? Tenía posesiones. Aún el fiscal no lo sabía, pero él tenía posesiones. El fiscal no sabía que tenía mujer ni hijo, pero lo tenía. Y al final, para que digan que es un loco, ¿cómo tienes que desacreditar eso? Justamente el abogado no se vale de sí mismo, también se vale de la ciencia. Y eso nos permite el nuevo Código Procesal Penal, la ciencia. ¿A quién debemos recurrir? A la ciencia, a los peritos de parte. Entonces, luego tenemos la obstaculización probatoria. De acá también es donde se cogen los... En este caso, antes de iniciar, de pasar a la obstaculización probatoria, podemos tomar uno de los dos, no los dos en conjunto en el proceso. Es decir, pruebas uno, no es necesario que lo pruebes el otro. En este caso es facultativo, ¿no? Pero tenemos de todas maneras explicarlos al juez, porque de lo contrario, de todas maneras se van a coger de ahí. Para calificar para calificar este peligro de obstaculización se tendrá que en cuenta varios aspectos. El primero es que el investigado no pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar los elementos de prueba. En este punto, ¿cómo puede destruir el investigado los elementos de prueba? ¿Cómo puede modificar? ¿Cómo puede ocultar? Si justamente todos los elementos de prueba lo tiene el fiscal. Cuando te piden la carpeta para que tú revises, estás ahí a tu lado con tu guardaespaldas, porque puedes sustraer las pruebas. Creen que todos los abogados son iguales. Y lo que más enfada en este tema es que no te atienden como abogado. Y si estás bien vestido, ahí sí es abogado. Y si estás mal vestido, no, tú no eres abogado, identifícate. Creo que más adelante tendremos que llevar un sello, abogado. A veces nos quemamos los ojos, nos entrenamos tantos años para que al final uno de seguridad diga, ¿eres abogado? ¿No? Entonces, ¿en dónde estamos? Por supuesto, a veces en la audiencia, ¿quién es usted? Justamente hoy día escuchaba eso, ¿quién es usted? Soy su abogado de tal persona, ¿sí? ¿Y su cinta? No lo ve, doctor, acá está. Disculpe, que se ha puesto la camisa igualito que su cinta. ¿No? Pasa eso. Por eso que en la práctica todo se ve. Mayormente los egresados de las universidades, lo primero que hacen estudiar Derecho y ingresar pues a trabajar el Estado, ¿no? Y muchos también salen para defender. Y justamente nosotros somos llamados a defender. ¿Para qué es llamado el médico? Para curar. Y justamente en sus manos está la vida. Y en las manos de nosotros como abogados, ¿qué está en juego? Si del médico está la vida, ¿y de nosotros quién? La libertad. Todos luchamos por la libertad. Entonces, si nos restringen esa libertad, ¿de qué sirve la vida? Entonces, la prisión preventiva, desde este punto, debe ser tomado como la excepción, no como la regla. Con el Código de Procedimientos Penales no se daba una investigación concreta. Ahora ya que se copiaron con el nuevo Código Procesal Penal en Latinoamérica, ¿no? Todo nos copiamos. Por eso que justamente no se ajusta a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque es copiado.
nos tratan de inventar cosas, revisa el código de Guatemala, el código de Chile. Igualito. Cambian las palabras, los términos. Igualito. Derecho comparado, dice. Jurisprudencia vinculante comparada. Nunca toman conciencia y dicen, ¿sabes qué? Hay que crear algo. Proyecto de ley. Modificar el código, ahora que se ha modificado el código penal. Copiado. ¿Para qué? Para los que están arriba se limpien. ¿Y los que están abajo? Entonces nosotros como abogados, justamente nosotros como abogados, debemos incentivar eso. Y me da gusto que ustedes a esa edad estudien derecho, porque justamente nosotros tenemos y gozamos de derechos. ¿Y qué más no como defender el derecho a la libertad? Muchos nos dirán en los tribunales, en los pasadizos de los tribunales, pero cuando estamos ante un juicio, hay que pensar en la libertad de nuestro patrocinado. Que el fiscal, lo que está argumentando, es falso. Y que su teoría desacreditemos. Y que los jueces, que son carceleros de por vida, ¿por qué es carcelero? No, señor, yo soy carcelero, ¿sabe por qué? Porque a mí me robaron. A mi vecina lo mataron. Y por eso yo ahora como juez, yo a todo le pongo prisión preventiva. Psicoseados. Por eso justamente los abogados, nosotros los abogados, cuando nos vamos a un juicio, fundamentamos. Doctrina, jurisprudencia, derecho comparado. Hasta tenemos que sabernos todo lo que es parte de latín para poder argumentarlos. Y ahora los jueces nos hablan en latín. Y en la universidad, ¿cuántos años de latín les enseñan? Ni un mes. Pero ellos sí, puro latín, ¿no? ¿Yo por qué no he puesto latín? No es porque no lo sepa pronunciar, sino que nosotros, como estamos recién introduciéndonos en el derecho, tenemos que aprender lo primero, lo principal, en nuestro idioma. Ojalá hubiera códigos, ya que se traduzcan al quechua, y creo que hay juzgados en quechua. Eso es lo que primero que debe aprenderse, para no copiarse de lo de afuera. Hasta cuando ya de repente acá más adelante va a haber en inglés. Esperemos que no, al menos el latín, bueno, porque el español deriva del latín. No, pues somos latinoamericanos, justamente por eso. Es parecido. Entonces, en este caso, estamos en el periodo procesal. Pasando al otro tema, de los presupuestos adicionales de la prisión preventiva en la casación C26 de Moquegua del 2013. En las audiencias, ¿qué es lo que se hace? Dice el juez de investigación preparatoria. Según la casación C26 de 2013, se van a ver 5 presupuestos materiales, a la cual usted, señor fiscal, tiene que acreditarlos. Y si no lo acredita ninguno, igual, dicta en prisión preventiva. En el 22º de dicha casación establece que en la audiencia donde se ofrecerá la prisión preventiva, el fiscal debe motivar oralmente como por escrito la proporcionalidad de la medida y la duración de la misma. Pero ¿qué es lo que hace el fiscal? Empieza a leer. Lee los hechos, lee los fundamentos, todo lee. Y a veces ni siquiera el abogado puede escucharlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contradecir? ¿Y si es en un infragante delito? Que piden en 24 horas la prisión preventiva y el abogado no la ha leído. ¿Cómo puede refutar eso? Entonces, justamente en esta casación hacen esa referencia, ¿no? La proporcionalidad de la medida. En este caso, le atribuye a la idoneidad, a la necesidad y a la proporcionalidad. Es decir, ¿es necesario que yo pida prisión preventiva? Asimismo, la duración de la misma. Es decir, a través de qué medio justificamos, ¿no? Si
mayormente dice el Código Procesal Penal, dice 9 meses la prisión preventiva y para casos complejos son 18 meses y se amplía hasta 36 meses. Y si fuera 9 años, seguramente el fiscal también pide 9 años y durante esos 9 años él va a investigar. Como está recluido 9 meses, tiene 9 meses para investigar. Y aquí vamos con el tema de los controles de plazo. Y si a él no se venciera el plazo, nunca formaliza investigación preparatoria. Pero como para dictarse la prisión preventiva tiene que formalizarse primero la investigación preparatoria. Porque de lo contrario no se podía pedir prisión preventiva. Asimismo, tenemos que la prisión preventiva debe cumplir estos requisitos, ¿no?, que exige la casación C-26 de 2013, pero mayormente los jueces no lo toman en cuenta eso. Lo único que hacen es para que el fiscal sustente su pedido y al final ellos dicten prisión preventiva. Y acá le hemos hecho un mapa conceptual donde mencionamos todos los requisitos. Y ahí están los presupuestos materiales. Los fundados y graves elementos de convicción. Dijimos que los fundados y graves elementos de convicción no deben ser solo elementos de convicción. O que supongan que son elementos de convicción. No, tienen que ser fundados y graves elementos de convicción. Ellos tienen que estar a ciencia cierta que justamente él cometió el hecho. El pronóstico de la pena, que sea superior a 4 años, el peligro procesal, la cual se presenta en sus dos manifestaciones, ¿no? En el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación, claro, de la investigación preparatoria. En este caso sería de los medios de prueba. Y justamente en el peligro de fuga, como mencionaba, teníamos el arraigo domiciliario, la posesión, el arraigo familiar, el arraigo laboral, como también tenemos que acreditar a ese mismo hecho la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado y también pertenece a una organización criminal, reincidencia o habitualidad. Pero ahora todos los que los cogen piensan que pertenecen a una organización criminal. Si ahorita mismo cogieran a una persona, ¿a dónde perteneces? A los negros de Caraballo, de frente. Alias, tengas o no tengas, alias. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos ya ahora vivir en paz si justamente a todos quiere restringir la libertad? Ahora los policías hacen un abuso de autoridad. Si tú estás caminando por ahí y no tienes DNI, a la comisaría. Tiempo completo, 3 horas, señor, usted. Retenido ahí. Y si tengo que venir a la conferencia y no te lleva mi DNI, me retenían en el camino. Ya no había conferencia para el día de hoy. Justamente eso tenemos que analizar nosotros. Entonces nosotros como abogados, como reflexión, nosotros como abogados tenemos que defender la libertad del imputado. Y para defender tenemos que acreditar justamente que no se den estos presupuestos. Aún que el fiscal acredite que existen, pero nosotros tenemos que desacreditar eso. ¿Con qué? Con justamente fundados y graves elementos de convicción. Aunque la pena sea mayor de 4 años, nosotros tenemos que acreditar los fundados y graves de elementos de convicción y el peligro procesal. Porque siempre que en un delito, 4 años, pero justamente en el pronóstico de la pena, no es necesario que sea 4 años. Sino que tú tienes que analizar, en este caso, la proporcionalidad de la pena. Tenemos un tercio inferior, medio y superior a la que se va a imponer al final. Porque de lo contrario, esta prisión preventiva se estaría contraviniendo con el principio de presunción de inocencia. Porque sabemos que toda persona se presume inocente mientras no se haya dictado una resolución firme. En las conclusiones, existen otras medidas que pueden servir para lograr el fin de la medida. Detener al imputado en juicio oral, es decir, la prisión preventiva es la excepción y la libertad es la regla. Como le mencionaba,
Aparte de la prisión preventiva, tenemos otras medidas. La caución, la comparecencia con restricciones, la comparecencia simple. Entonces, a veces no es necesario dictar una prisión preventiva. Si tenemos con otros medios con qué lograr que el investigado justamente esté en el juicio oral. Porque ¿cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Que el imputado, el investigado, esté presente en el juicio oral. Esa es la finalidad de esta medida de prisión preventiva. Entonces, si la comparecencia con restricciones cumple ese mismo fin, ¿por qué no dictar eso? La caución. Si cumple esa misma finalidad, ¿por qué no dictar esa que es idónea justamente para la investigación? ¿Por qué pedir la prisión preventiva? Y ahora todo se hace con prensa. Fiscal tal pidió prisión preventiva, juez tal dio prisión preventiva. El fiscal logró que a esa persona le den prisión preventiva. Solo para salir en los periódicos. Y al final termina inocente. ¿Cómo queda el fiscal? Entonces, la prisión preventiva, en una audiencia de prisión preventiva, la libertad está, en este caso, la libertad tiene que ser respetada a través del debido proceso. El derecho de defensa. Porque si no se cumplen esos requisitos, entonces esta medida está contraviniendo a la igualdad de armas. En la segunda conclusión, que la imposición de la prisión preventiva repercute en diversos ámbitos de la vida del imputado. Como anteriormente le dije, en la familia, en el mismo imputado, en la sociedad. ¿Usted cree que cuando a esa persona está recluida 9 meses, sale con esa misma conciencia? No sale con esa misma conciencia. Sale con odio, con rencor. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién le pusieron prisión preventiva? ¿Quién pidió prisión preventiva? No. Sale contra la sociedad. La idoneidad significa que toda intervención en la libertad debe ser adecuada para lograr el fin, y la audiencia se aplica siempre por cuanto exista una norma que le faculta, y siempre será idónea porque es constitucionalmente, ¿no?, la necesidad menos gravosa. En este caso, como les decía, la comparecencia con restricciones es una medida menos gravosa, es constitucional, pero es idóneo. Ahora no, si es en este caso de organizaciones criminales, justamente por ejemplo en este que hizo la fuga, este narcotraficante el más grande, ay sí, prisión preventiva. Pero él tuvo las comodidades de cómo salir. ¿Se recuerdan el nombre del que había hecho un túnel para fugarse? El Chapo. En la cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad. Pero él sí tenía justamente cómo proveer para que se haga la fuga. Ahí sí se podía dar una prisión preventiva, ni la prisión preventiva lo soportó él. Nada fue obstáculo para él. Pero dígame, a veces una persona que no tiene ni para el abogado, porque ahora todo abogado, ¿qué es lo que primero hace? Nosotros no debemos ser así. Primero dinero, mire, ve, ¿delito qué? Tocamientos indebidos. ¿Para que me defienda cuánto? 10.000 soles, te defiendo ahorita. Por supuesto, nosotros tenemos que ganar dinero. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Si lo vamos a defender, si lo vamos justamente para que no le metan preso, entonces nosotros tenemos que defenderlo. Ahí tenemos que aceptar la defensa. Pero primero ahorita, señor, venda su vaca, págueme y yo le defiendo. No debe ser así, ¿no? Nosotros pagamos, por supuesto. Tantos años de quemarse las pestañas. Pero que el pago sea justo, legal. Ni que nos roben, ni robarles a ellos. Entonces, uno tiene que ser idóneo para todo.
Es justamente y más cuando vamos a defender la libertad de esa persona. Como dijo César Nakazaki, ya bueno, si es culpable, solo estaremos sentados ahí, ¿para qué? Para que no se vulnere el debido proceso, el derecho de defensa, nada más. Pero si es inocente, sí hay que lucharlo. Porque César Nakazaki, de los grandes, a ninguno sacó, ¿no? Pero a Fujimori, a Ollanta, pero a los demás sí. ¿Por qué? Porque sí fueron inocentes. Pero los otros, ya que no son inocentes, que cometieron los hechos, que hay pruebas, no hay cómo sacarlos, pues. No se puede. Lo único que tenemos que hacer es, para que no se vulnere el debido proceso, ¿no? En este caso, el derecho de defensa, nada más. Y rebajar la pena. Trabajar en eso, nada más. No hay otro punto en qué hacerlo. Bueno, esa ha sido la presentación del día de hoy. Y recapacitemos al final, como abogados. Nosotros somos, por eso dice advocados, nosotros somos los llamados. En un momento fueron los médicos, en otro momento fueron los abogados. Y nosotros somos los llamados justamente ¿a qué? A defender la libertad de nuestro patrocinado. Siempre hay que trabajar con esa mente, que justamente nuestro patrocinado es indigno de nosotros. Hay que ser leal con ellos. Y justamente los mandamientos del abogado no están en vano. Están precisos para aquella persona que estudia derecho. Y gracias. Y justamente las preguntas que se van a realizar. Cumples la prisión preventiva los 9 meses y un día. Hay que solicitarle para la libertad de libertad. ¿Ya? ¿Hay que solicitarle o Automáticamente no. Por ejemplo, si hoy día cumple la prisión preventiva, 9 meses. 9 meses, hoy día. Justamente, y pasa un día, como usted dice, ¿no? Automáticamente debe ser. Debe ser liberado. Claro, porque justamente ya se interpone, ¿no? Por el cese de la prisión preventiva. Tú tienes que pedirlo, solicitarlo. Así cuando se vence el plazo de la investigación preparatoria, tú pides el control de plazo, a iguales para la prisión preventiva. Porque si ya está pasando un día más, está vulnerando ese derecho. ¿Y para la ampliación con anticipación se hace? Para la ampliación De la prisión. claro, ahí le pide el fiscal, ¿no? Con anticipación. Claro, porque si sabe que ya se está venciendo y aún él no ha terminado la investigación, entonces, y sabe que ese procesado se va a fugar, con anticipación pide la ampliación. Si no lo pide, se va. Se va automáticamente. Y si no se termina la investigación, En libertad tiene que afrontar el proceso. Por supuesto. ¿Qué es lo que pasó con Katiuska no sé si escucharon Katiuska de Chiclayo, de Beto Torres? Un tema muy emblemático. Justamente por el cese, es decir, terminó el plazo de investigación preparatoria. no hubo la ampliación, ¿no? Claro, ellos ya no ampliaron la prisión preventiva. Y por el cese automáticamente salieron. Pero claro, sus abogados tenían que solicitarlo, ¿no? Porque si sale automáticamente, ¿ya para qué vamos a solicitar? Justamente se tiene que pedir que esa prisión preventiva ha terminado, ha concluido su plazo. Y al estar adentro se estaría vulnerando ya en este caso tienes que colocar un habeas corpus, porque está restringiendo la libertad, aún que se ha dado el cese de la emisión en este caso de la prisión preventiva. Doctor, ¿qué se podría hacer para que, como usted dice, no se haga ya la regla de la prisión preventiva? Ya, con el tema de la regla y la excepción. Claro. Justamente. Es de excepción, ¿no? Pero acá ya, como dice usted, la regla, el día a día todo el mundo se va a ir en prisión preventiva. ¿Qué se puede hacer? Nosotros tenemos que seguirlo al derecho. Y la ley misma lo dice, ¿no? Demostrar. Si nosotros no queremos que la prisión preventiva sea la regla, nosotros tenemos que demostrar que la libertad es la regla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos el principio de presunción de inocencia. A nadie se le dice que es culpable mientras no haya una resolución. Doctor, pero este tema lo vienen viendo ya hace tiempo. Estos ya vienen Y continúa. y continuamos. Claro.
Es un tema emblemático, ¿no? No sé si usted ha visto, justamente nosotros no podemos participar porque no somos fiscales, ni abogados, ni auxiliares jurisdiccionales en las charlas que dan en el Poder Judicial. A diario se ve esto. Pero ¿qué es lo que se ve? No te explican cómo refutar la teoría del fiscal en tema de prisión preventiva. No te explican. Te explican qué es la prisión preventiva, cuáles son los presupuestos materiales, formales. Pero nunca, porque yo he visto casi la mayoría de prisiones preventivas que dictan en conferencias, el de Río Labarte, tenemos en este caso Neira Flores, teoría. Pero no te dicen cómo refutar la teoría del fiscal. Porque justamente nosotros como abogados necesitamos a veces, cuando estamos en una prisión preventiva, ¿qué necesitamos? ¿Cómo enfrentar al fiscal? Pero hay libros. Ustedes lo ven, acá hay libros. Prisión preventiva, puro prisión preventiva. Pero ¿qué es lo que hay acá? Antecedentes. Y lo mismo que dice el código. Entonces, ¿en qué nos podemos avalar? Acá también en este Gaceta Penal, prisión preventiva, conceptos. Pero no hay un libro que diga, ¿sabe qué? Como César Nakazaki, que sacó justamente el nuevo Código Procesal Penal desde la perspectiva del abogado litigante. Un buen libro. El que se dedica a materia penal puede comprarle ese libro. ¿Por qué? Ahí te enseña a cómo tratarlo al caso durante la investigación. Ese es práctico, netamente práctico. ¿Cómo se llama ese? El proceso penal desde la perspectiva del abogado litigante. Entonces, si nosotros no trabajamos en la práctica debidamente, no vamos a poder lograr. Justamente, por supuesto, la doctrina, la jurisprudencia nos va a servir a nosotros de reforzamiento, pero mayormente nosotros lo aprendemos en la práctica. Yo este día les he hablado desde el punto de vista de la práctica. Por supuesto que no le he puesto ahí la prisión preventiva desde la perspectiva del abogado litigante en la práctica. ¿Y usted qué haría para que no sea la regla, sino la excepción, la prisión de verdad? Por ejemplo, en la doctrina, en la jurisprudencia, justamente la prisión preventiva es la excepción. Pero en la práctica no se da. Pero usted, ¿qué nos podría decir? Si usted como abogado... Para que en este aspecto no sea la regla, sino la excepción. En este caso, lo primero que se haría es concientizar, en este caso, trabajarle, darle charlas a los jueces. Porque ellos son los que aplican la prisión preventiva. El problema viene de Trabajar con ellos. Claro, porque justamente si nosotros luchamos porque la libertad sea la regla, ellos, como están con el antiguo Código de Procedimientos Penales, con un tema inquisitivo, ¿qué se llama inquisidor, pues? ¿No? Entonces ellos no conocen si la libertad es un derecho supremo. Ellos están, por lo que son jueces ya, pues, según ellos, conocedores del derecho. ¿Qué pasó con el del Callao, del presidente? No le sirvió de nada, aún él haya hablado de la prisión preventiva, aún si haya sido juez. Pero ¿qué hacemos los jueces? Entonces, ¿qué hacemos los abogados? Los abogados debemos justamente dar estas charlas, pero a los jueces. Porque justamente a los jueces tenemos que demostrarlo que la libertad es la regla, no la prisión preventiva. ¿Qué es la casación C26? Requisitos formales. Pero se queda solo en las letras y no en la práctica. Entonces nosotros, hacer un proyecto de ley no es conveniente, porque igual lo van a pisotear. Se tiene que dar charlas a los jueces. Entonces, porque justamente en las universidades ni siquiera charlas dan de prisión preventiva. En este caso es solo puro auxiliares jurisdiccionales, fiscales y jueces. Pero yo no sé qué tanto escucha. Por ejemplo, ¿quién explica muy bien? Ese es Duberly. Ese sí les da duro a los jueces, pero ni aún escuchan. Pero es que la falencia está en una parte. El abogado defensor,
cuando está justamente en la audiencia de prisión preventiva, no aplica todos sus atributos. Es que justamente eso también se da. El abogado lo único que va ahí es a decir, está conforme, así es, ya no hay más preguntas, y no refuta la teoría del fiscal. Y ese es el gran problema que se presenta hoy en día. Por supuesto, porque mayormente el fiscal... Claro, entonces, justamente como le decía, ¿no? El abogado defensor es también de su parte, tiene que hacer mucho, prepararse. Aunque sea en el caso preciso para la audiencia de prisión preventiva, aunque sea para ese caso. Porque de esa forma le va a dar a conocer al juez que la libertad es la regla y la prisión preventiva es la excepción. Si tiene otro medio justamente para proponer en la audiencia, y el fiscal justamente se va a inclinar. Si sabe que ya perdió, se va a inclinar por las otras medidas. Así que trabajar como abogados defensores, y los felicito. Okay. Queremos agradecer al abogado Eduardo Cortés por la conferencia que nos ha podido brindar el día de hoy y queremos terminar con fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. Queríamos también mencionar que esta conferencia se está realizando en marco a una diplomatura virtual que estamos realizando, que es Derecho Penal y una diplomatura en Nuevo Código Procesal Penal. Por este mes estamos dando un descuento especial para las personas que han asistido y también para las personas que nos están viendo por medio del Facebook, que es de un 20% de descuento. Entonces, todas las personas que estén interesadas pueden escribirnos a través de nuestra página web o a través de Facebook o también por nuestro número telefónico. Queremos también dar mención de que estamos realizando también diplomaturas presenciales, que también es a través de modalidad virtual, que pueden verlo transmisión virtual online o también a través de las clases grabadas. Estamos dando esos beneficios también. Y para las personas interesadas en cuanto a otros temas, también estamos realizando una diplomatura que está dando inicio el día de mañana sobre violencia familiar. Pero para las personas que deseen más información, nos pueden también indicar sus correos electrónicos o su número telefónico para que podamos comunicarnos con ustedes. Muchas gracias.